Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues son las 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos al repaso de las noticias con don Eric Gutiérrez, pero antes tengo que decirles que Eric Gutiérrez es la persona que más se ha involucrado en el torneo gastronómico de Mañanas en Libertad. Lo ha defendido a capa y espada, ha organizado una serie de infográficos para mostrar cómo era la clasificación. Él mismo se ha encargado de la selección, a través de inteligencia artificial, eso sí, de los platos más representativos de Castilla y León. Temo preguntarle por quién va ganando, don Eric. Pues tengo que decirle que va ganando, lo comentaré durante los oyentes, pero va ganando mi plato favorito. No diré cuál. Así tienen que ustedes que entrar en la libre encuesta, votar y verlo. Pero mi plato favorito, el plato que ceno todas las navidades, bueno, todas las nochebuenas más bien, está ganando. Y estoy muy contento, doña Carmen, te tienen que ir a verlo. Yo sé cuál es, porque además me ha contado que se lo traen directamente desde Valladolid. Exactamente. Que es una delicia. Y que además se encarga, yo creo que es la familia de su cuñada, ¿puede exactamente, ser? Sí, exactamente. O sea que ya ven ustedes que aquí hay intereses familiares involucrados en esta encuesta de hondo calado. Que luego hay otras cuestiones, pero esto desde luego a don Eric Gutiérrez le mueve. Lo decimos así de una manera simpática porque, como les decimos también, hay que a veces desengrasar de una actualidad que viene muy preocupante, porque en este tramo de noticias les vamos a hablar de corrupción, de cómo se mueve el dinero y de los lazos de dictaduras hispanoamericanas que tienen influencia en nuestro país. Vamos a hablar también de cómo Pedro Sánchez está tejiendo una cortina de humo en su entorno para intentar salvar por lo menos de la fama a su mujer y a su hermano, pero también vamos a hablar de cuestiones como qué pasa con esa flotilla que tiene que ir a Gaza y que va con una serie de progres y que nos cuesta a todos los españoles bastante dinero, teniendo en cuenta que hay tropas de la Armada que están involucradas en su protección. Lo dicho, 8:04, vamos con el repaso de las noticias con don Eric Gutiérrez. Según ha revelado El Confidencial, la Audiencia Nacional ha descubierto comunicaciones que prueban que Koldo García acordó reunirse en Caracas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el 7 de octubre de 2021, apenas 3 meses después de que Pedro Sánchez apartara a José Luis Ábalos de todos sus cargos en el gobierno y en el PSOE, aunque lo mantuvo en las listas del Congreso. El hallazgo obliga ahora al Ejecutivo a dar explicaciones, ya que el Partido Popular ha registrado en la mesa del Congreso varias preguntas al respecto. ¿Conocía el gobierno esas conversaciones? ¿Sabía el objeto de la reunión?, plantean los diputados populares. Los mensajes entre Koldo y la mano derecha de Nicolás Maduro fueron localizados por el juez Ismael Moreno en el marco del caso Hidrocarburos, una trama de fraude masivo en el pago de impuestos de gasolina en la que figura como imputado el comisionista Víctor de Aldama. El encuentro se produjo 1 año y 9 meses después del conocido Delcy Gate, aquel episodio sobre el que Koldo llegó a declarar públicamente "no hablo ni muerto". Los mensajes de WhatsApp incautados por la UCO acreditan que Sánchez fue informado días antes de la reunión, aunque el Ejecutivo trató de presentar públicamente el viaje como inesperado. Bueno, lo último de Pedro Sánchez ha sido exhibirse precisamente en la Gran Manzana, en la ONU, pues dándose abrazos y besos con personas que realmente no son del todo, por así decirlo, recomendables. Estoy hablando de los amigos de Nicolás Maduro, como puede ser Lula, Petro, Boric. En fin, quizás también se podría unir desde Cuba Díaz-Canel. Y habría que ver cómo la diplomacia española prefiere moverse en este tipo de ámbitos, hasta el punto de que hay una especie de cumbre contra el extremismo, que lo llaman ellos, que une a todos estos líderes, como les digo, a Maduro, a Lula, a Petro. Y Pedro Sánchez, abrazándose con ellos, ha dicho que quizás Madrid podría ser la sede para la siguiente cumbre de estas personas que del todo pues no son recomendables. ¿Por qué? Pues porque hemos venido viendo de un tiempo a esta parte cómo estas dictaduras hispanoamericanas están envueltas en la corrupción y cómo esos lazos de las dictaduras hispanoamericanas se hunden en el entorno del PSOE y en particular en el entorno de los ministros de Pedro Sánchez. Estamos hablando del caso de Delcy Rodríguez, ya saben que es una de las grandes mandatarias del gobierno de Nicolás Maduro, de esa dictadura, es la vicepresidenta,
Y ella tuvo un incidente, un episodio, cuando menos curioso. Ella tiene ventada la entrada a la Unión Europea y, sin embargo, su avión presidencial aterrizó en nuestro país tiempo atrás con el beneplácito de ministros de Pedro Sánchez, como es el caso de José Luis Ábalos, que se puso en contacto con Grande Marlaska para que se le permitiera aterrizar. Y no solo eso, sino que Koldo García, que era el asesor, el muñidor de la corrupción en el Ministerio de Transportes, también gestionó un encuentro en ese avión. El ministro de Transportes se subió para hablar con Delcy García y hablar de algunos supuestos negocios con petróleo venezolano. Se habló en aquel momento de una serie de maletas que habían desaparecido, concretamente se empezaba a hablar de 30, luego fueron hasta 80 maletas con dinero, con oro supuestamente robado, que procedía de negocios ilícitos de la dictadura de Venezuela y que por tanto tenía que salir del país y debería ser evadido fiscalmente de alguna manera. Y parece ser, que es lo que se está investigando, es como esa visita de Koldo García cuando era José Luis Ábalos ministro de Transportes a Venezuela, podía ser cuando menos sospechosa, así como la gestión directa desde ese Ministerio de Transporte. A mí lo que me sorprende precisamente es como nadie sabía que se estaban produciendo esos encuentros. El presidente del gobierno no tenía ni idea, pese a que hay WhatsApps que evidencian que por lo menos estaba al corriente. A mí me sorprende cómo hay una persona ahí que es Víctor de Aldama, que en un momento determinado ya no opera como intermediario para esos supuestos negocios. Me sorprende cómo una vez que cae del Ministerio de Transportes José Luis Ábalos, sigue siendo Koldo el que gestiona estos contactos directos con la dictadura venezolana, como revelaba el diario El Español la semana pasada, que se había reunido con Delcy para comunicarle cuáles eran los nuevos interlocutores válidos para esos tejemanejes, para esos negocios que pintan raro, desde luego. A mí lo que me llama la atención de todo eso es como hasta hoy el gobierno no ha respondido por todas estas cuestiones, pero tenemos una herramienta que es la pregunta parlamentaria y ojalá encontremos respuesta. La pregunta parlamentaria en general es una herramienta para que se retraten. ¿De verdad creen ustedes que nos van a dar una respuesta concisa, concreta y toda la verdad? ¿Van a arrojar luz sobre este caso, que puede tener repercusiones penales? Pues evidentemente lo que van a hacer es tirar balones fuera. Pero lo bueno, entre comillas, es que sirve para retratarse. La IREF advierte que Sánchez tendrá que hacer recortes antes de las elecciones de 2027 para cumplir los compromisos con Bruselas. Su presidenta, Cristina Herrero, criticó que España sea el único país de la UE que no ha enviado su plan presupuestario de 2025 a la Comisión Europea. La revisión del PIB 2024 por el INE da margen hasta 2026, pero los recortes serán imprescindibles en 2027 y 2028 si no se toman medidas inmediatas. Herrero considera que el plan fiscal carece de ambición al no ser debatido en el Parlamento ni consultado con autonomías. Además, ha añadido que el marco fiscal nacional está completamente anestesiado, sin objetivos para el resto de administraciones públicas y vive sin presupuestos ni proyectos de presupuestos. Según publica hoy OK Diario, la IREF cree que España no pedirá la cláusula de escape para gastos en defensa que otros países ya han solicitado, lo que evitaría abrir procedimiento de déficit excesivo, pero obligaría a mayores ajustes posteriores. Pues fíjense ustedes qué complicado lo tiene Pedro Sánchez con el tema económico, porque como gasta en según qué cosas, por ejemplo, podríamos decir que hace tiempo el ministro de Transportes se gastaba el dinero en sus novias y luego no hay dinero para otras cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo en Nueva York que se iba a presentar a la reelección en 2027, lo cual nos heló la sangre a muchos. En un primer momento estábamos todos poniendo esa fecha límite, la de 2027, pero dijo Pedro Sánchez que lo había hablado con su familia. Claro, es que como no se va a volver a presentar a la reelección, si estar en Moncloa es un escudo para intentar despejar balones sobre la presunta corrupción que acecha directamente a la familia de Pedro Sánchez. Por eso dice su familia, no, sigue ahí. Supongo que Begoña y David, la mujer y el hermano, le dijeron, mira Pedro, aguanta, que es que nosotros vamos para adelante. ¿Por qué? Porque David Sánchez Azagra, ese es el nombre artístico de David Sánchez Pérez Castejón, se va a sentar en el banquillo. Y en el caso de que se juzgue el caso de Begoña Gómez, que todo parece indicar que sí, va a ser un jurado popular.
Así que ambos le habrán dicho, por favor, Pedro, aguanta. Y eso que lo tiene bastante complicado porque ya le están dando toques de atención desde diferentes instituciones para que recorte. Pero claro, como se lo llevan crudo, pues es que prácticamente imposible recortar, porque necesita pues mucho dinero para según qué cosas. El último escándalo, el de esta semana y la semana pasada, ha sido el de las pulseras. El propio Ministerio de Igualdad pidió 45 millones para nuevas pulseras que se iban a fabricar ad hoc para huir de proveedores israelíes, que eran los que funcionaban, los que hacían esas pulseras con tecnología puntera y que iban bien, pero al final se terminaron conformando con unas pulseras chinas modificadas. Y en la justificación del contrato también dicen que vienen a ser dispositivos más baratitos, porque son low cost, porque vienen del país asiático. En fin, estos tejemanejes que serían muy graciosos si no le costaran la vida a muchas personas. Luego estamos igual con el despilfarro de Radio Televisión Española. Les hablaba yo antes del tema de la UER, el tema de la deuda que deja en nuestro país concursos como el de Eurovisión. Y si realmente tenemos que salir o no. Yo ya les he dicho que en ese sentido estoy de acuerdo con irnos de Eurovisión, pero no por temas políticos y no por el tema del boicot a Israel, que a mí eso me parece repugnante, sino porque nos cuesta una pasta, porque financiamos, entre otras muchas cosas, el mantenimiento de esa entidad privada que es la que lo gestiona. En fin, en cuanto a dinero, vamos a poner encima de la mesa dónde se va el dinero, dónde podría recortar. Por ejemplo, el presidente del gobierno podría recortar en Radio Televisión Española, que ha disparado su deuda de 300 a 700 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque al final Radio Televisión Española se hacen con derechos, por ejemplo, como la Eurocopa, el Mundial, los Juegos Olímpicos. En fin, lo pagamos todos. Yo casi prefiero ver estos deportes con publicidad. Yo creo que mis compañeros de Deportes en Libertad también están de ese bando, teniendo en cuenta que al final lo pagan ellos. Lo pagan ellos, lo paga usted. Pues en fin, yo finalmente prefiero que se lo queden operadores privados y que pongan logos en las camisetas, que a mí eso pues no me molesta. Me molesta más que me metan la mano en el bolsillo y que se lleven dinero. Por no hablar de la financiación de cine español, que también sale de su bolsillo. Por no hablar de unos documentales de corte histórico que no son más que propaganda de perfil izquierdista, de propaganda progre. Bueno, pues ya lo ven, a Pedro Sánchez otro toque de atención para que recorte. Así es muy complicado terminar la legislatura, pero al final van a terminar cayendo por el dinero. ¿Por qué? Porque no hay dinero para tanta mamandurria, para tanto chiringuito, para tanta paparrucha. Y sobre todo, no hay dinero para sus socios históricos, que son los que le sostienen en el gobierno. No hay dinero para Junts, no hay dinero para Esquerra, no trasladan competencias a Cataluña. En fin, esas cositas. El men acusado de violar a una niña de 14 años el pasado 29 de agosto junto al centro de menores de Hortaleza ha sido sometido a una prueba radiológica para determinar si en realidad es mayor de edad. La decisión fue adoptada por la jueza instructora del caso a petición de la Fiscalía de Menores. El resultado de este examen será determinante, ya que el acusado permanece interno en régimen cerrado en un centro de la Comunidad de Madrid. Los agentes de la Policía Nacional trasladaron al joven desde el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales María Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo, hasta el Hospital Gregorio Marañón. Allí se practican habitualmente estas pruebas amenas, según confirmaron fuentes policiales a Voz Populi. El estudio realizado por el Servicio de Radiología Infantil consiste en una radiografía de la muñeca, generalmente de la mano no dominante, con el fin de determinar la edad ósea y por extensión el grado de maduración del paciente. Les traemos esta noticia porque en este programa nos gusta perseguir la información, seguirla para saber en qué termina. Lo hicimos hace tiempo con una noticia sobre una joven que había sido quemada en Canarias y cuyo novio, que era un inmigrante marroquí con orden de expulsión, presuntamente había provocado ese fuego. Y luego pues las informaciones vinieron a comprobar que no había sido intencionado, sino que ambos estaban fumando en un colchón y se produjo ese incendio, y según los vídeos que recogieron diferentes cámaras de seguridad se les veía posteriormente abrazados. Así que por eso nos gusta seguir la información. Nos gusta seguir la información, como el caso de una entrevista que tuvimos este mismo martes, en la que el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza nos hablaba cómo se iba a votar en el pleno de ayer jueves la idoneidad o no de otorgar
el carácter de hijo predilecto de Zaragoza a una asociación polémica que es la Casa Palestina en Aragón, la Asociación Pro-Palestina de Aragón, que de hecho esto era una propuesta de los de Podemos de allí, que tienen otro nombre que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, como se han ido cambiando de nombre, pues serán los comunes, Zaragoza en Común o algo así, ZEC creo que se llaman. Discúlpenme si me equivoco porque lo digo de memoria, pero sepan ustedes que son los de Podemos de allí. Bueno, pues se votó y salió adelante, entre otras muchas cosas, con la abstención del Partido Popular, porque como dice el célebre dicho, para que triunfe el mal, solo basta con que los buenos miren a otro lado, con que los buenos no hagan nada. Pues esta abstención lo que hace es provocar que al final pues sea hijo predilecto de Zaragoza una asociación, una organización con fines cuando menos cuestionables, ¿no? Esta propuesta que hacía Podemos, Zaragoza en Común. Y les digo que seguimos las noticias porque también queríamos saber qué pasaba con ese menor no acompañado que había violado a una niña de 14 años. Pasa en nuestro país que hay muchos menas que no son menores. Lo dijo hace nada el alcalde de Elche en unas declaraciones muy polémicas en las que hablaba de que no odiaba a los inmigrantes menores ilegales, ni mucho menos, pero que los menas eran tiarrones de 17, de 18 años, de 19, de 20, y que realmente los métodos de identificación son bastante polémicos, como este que nos contaba Eric Gutiérrez con una radiografía ósea de la mano no dominante. Gracias a eso y según qué parámetros, pues se decide si es mena o no, y por tanto la carga penal que va a tener este violador de una niña de 14 años. Si es mayor de edad, las cosas se le ponen de color hormiga. Si es menor, pues tenemos una ley del menor extremadamente laxa, en mi opinión, que permite que se sigan llevando a cabo este tipo de crímenes. Cuestión muy importante, como les decimos, y que queríamos, de hecho, traer aquí a este análisis de noticias simplemente para explicarles cómo son los procedimientos en nuestro país y cuán importante es hablar de la inmigración ilegal, sobre todo de estos presuntos menas, hablar de los negocios y sobre todo que establecer según qué reglas para la inmigración. No es hablar de racismo, de xenofobia, de odio a los niños, ni mucho menos. O sea, hay un discurso de odio que es el que promueven, por ejemplo, los famosos en festivales de cine internacional, como el caso del Festival de Cine de San Sebastián, y que evidencian el sectarismo más radical de una población presuntamente preocupada por el impacto de la inmigración ilegal, cuando lo que hacen realmente es asumir un escenario político propio de la izquierda y señalar directamente a aquellas personas que estamos preocupados, por ejemplo, por la política migratoria de nuestro país y el impacto que tiene en pueblos, en barrios, en zonas como Hortaleza, en Madrid, donde una niña de 14 años fue violada. En fin, cuestiones que ponemos encima de la mesa, como esta última, que también es una causa tangencial de esta casa de Radio Libertad. El gobierno de Pedro Sánchez ha publicado el Real Decreto que establece las bases para el embargo de armas a Israel. La medida implica la anulación de una veintena de contratos de suministro de armamento y tecnología militar de origen israelí. Entre ellos destaca uno especialmente sensible para la seguridad de las tropas españolas en el exterior, concretamente el de los inhibidores de frecuencia instalados en vehículos blindados, esenciales para neutralizar emboscadas con artefactos explosivos improvisados o drones kamikaze. Estos sistemas ya están operativos en buena parte de la flota desplegada en misiones internacionales en Irak, Líbano y Somalia. La cancelación del contrato deja ahora sin repuestos a dichos equipos. En 2024, el Ministerio de Defensa había adjudicado el proyecto a la firma israelí Netlight Communications al considerar que era la única empresa técnicamente capacitada para llevarlo a cabo. Ahora se intentará quitar ese contrato. Una situación similar se produjo con la munición destinada a las pistolas de la Guardia Civil, ya que el contrato fue anulado por Interior al constatar que el fabricante también era israelí.
Bueno, pues este es el boicot que se está haciendo directamente desde la Moncloa a empresas israelíes. La semana pasada, o no sé si la semana pasada o esta semana, les hablamos de cómo también se había dado orden desde Moncloa, a través de una información de Isaac Blasco en Voz Populi, de recortar contratos en todos los ministerios. Y hablábamos específicamente del Ministerio de Agricultura, de cómo a través de una serie de herramientas para desaladoras, también para fomentar el riego en diferentes puntos de España, se estaban recortando contratos de suministro con empresas israelíes, que como les digo son punteras en este asunto, en el asunto de la gestión del agua, puesto que están en una zona bastante desértica, como ustedes se pueden imaginar, y desde Israel ya les digo que son unos genios optimizando este recurso natural, el del agua, que tan importante es para la vida. Pero también pasa con el caso de defensa, con estos recortes de armamento. Curiosamente, el buque de la Armada que está escoltando a la flotilla lleva armamento israelí a bordo. ¿Qué va a pasar? Si necesitan utilizarlo, ¿qué hacen? ¿Lo usan? ¿No lo usan? Lo mismo pasaba con las pulseras de antimaltrato. Este mismo sábado publicaba un interesantísimo artículo Luis Valcarce en OK Diario, como directamente desde la empresa que las gestionaba habían informado de que había una orden directa de cortar esos contratos, aunque funcionaban bien esas pulseras, porque el proveedor de tecnología era israelí y terminó haciéndose una chapuza con unas pulseras chinas defectuosas para sustituir, como les digo, por motivos ideológicos, unas pulseras antimaltrato, que puede quedarse en esto en una mera anécdota si no fuera porque le puede costar la vida a más de una mujer, y de hecho hay un caso que se está investigando al respecto. Y ahora lo mismo pasa con esos inhibidores de explosivos que estaban en manos de las tropas españolas y que este embargo de armas a Israel deja en suspenso. Estamos desprotegiendo a nuestros efectivos por motivos ideológicos bastante cuestionables, y además estamos entrando en esa corriente asquerosa de boicot a una nación que lo que hace es intentar recuperar a sus rehenes. 50 personas, de las cuales muchas están muertas y que llevan secuestradas desde el 7 de octubre de 2023. Me quiero acordar de Ethan Horn, uno de los secuestrados, que esta misma semana cumplía años. Qué tremendo para toda su familia ver cómo pasa el calendario y no tener prácticamente noticias de Eitan, que además tiene un hermano gemelo que sí que fue liberado. Una historia durísima la que nos llega desde Israel. Es tremendo lo que pasa allí. Señores, y hablemos de las cosas por su nombre. Es una guerra. Déjense de hablar de conflicto palestino-israelí. Es una guerra y nos estamos posicionando de un lado muy peligroso como nación. A veces es fácil ir con los abusones, a veces es fácil ponerse del lado que molesta menos, porque son muchos países los que alzan su voz. Señores, les invitamos a ustedes que piensen, como decimos aquí, por ustedes mismos, que ni siquiera nosotros les fijemos la opinión que tienen. Ni nosotros, ni los medios de comunicación, amigos, aliados de esta casa, como es el caso de Voz Media. Permítanme que salude a Santiago Hospital, que es el que nos trae esta crónica de fin de semana desde este medio de comunicación estadounidense. Don Santiago, muy buenos días. Muy buen viernes, amigos de Radio Libertad. En Voz os contamos que la economía de los Estados Unidos creció más de lo esperado en el segundo trimestre del año. Tras una revisión, el Departamento de Comercio estadounidense subió del 3 al 3,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto entre abril y julio de este año. Las autoridades explicaron que el crecimiento fue impulsado sobre todo por el gasto de los consumidores. Adelantamos hoy además que el secretario de Guerra americano, Pete Hegseth, convocó de urgencia a mandos militares alrededor del mundo. Los altos cargos de las Fuerzas Armadas se reunirán el próximo jueves en una base de la Marina en Virginia. Una reunión de la escala que se espera es, según expertos militares, inédita en la historia moderna. De momento se desconoce el motivo del encuentro. Todavía en Estados Unidos explicamos cómo funciona el presunto esquema de bufetes de abogados que lucran de la inmigración ilegal. Según denuncia la organización Protecting American Consumers Together, abogados privados de todo el país están convenciendo a inmigrantes ilegales de que demanden a sus empleadores, muchas veces por lesiones falsas. A cambio, los letrados prometen a los indocumentados ayudarlos a obtener
préstamos para pagar su deuda con las redes que los cruzaron ilegalmente por la frontera. Préstamos que servirían también para financiar estos juicios. Por último, informamos sobre la condena de 5 años de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy. El político francés fue encontrado culpable de asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Los fiscales lo acusaron de ser el verdadero responsable de un pacto tras las sombras con el difunto dictador libio Muammar Gaddafi. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Pues muchas gracias, Santiago. Permítame que me quede con esta información tan interesante de la que hablaba Santi sobre esta alianza entre diferentes bufetes de abogados en Estados Unidos con mafias de tráfico de personas que traen a inmigrantes ilegales y que luego se lucran de ellos. Eso que pasa en Estados Unidos también pasa en nuestro país con esas mafias de tráfico de personas que se lucran de políticas nocivas, y por eso es tan importante poner el foco en la inmigración. Nos acercamos a las 8:30, 7:30 en Canarias. Momento de saber qué tiempo vamos a tener, qué pasa con ese veranillo de San Miguel. Se acerca el calor, ¿no? En fin, primero información meteorológica y después la tertulia, que hoy vienen los interrumpibles, don Asís Timmermans y don Jaime de Berenguer.